Bienvenidos a Debates Globales PUCB. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso siempre es muy importante informar a la población de lo que está ocurriendo en el mundo. En la actualidad, los procesos que suceden en otras partes del continente o del planeta afectan a nuestro país. En consecuencia, hemos generado un ciclo de debates globales PUCB para discutir los grandes conflictos que están ocurriendo en la actualidad. La población más informada tiene más juicio para evaluar lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Bienvenidos a Debates Globales PUCB. Hola a toda la comunidad. Desde la Federación de Estudiantes extendemos la invitación a que puedan visualizar este programa, Debates Globales, y especialmente en su primer capítulo, que toca una temática que es muy importante para nosotros como organización estudiantil, que es el conflicto entre Israel y Palestina, una realidad que nos conmueve y que nos aterra de nuestra sociedad global, que ha generado mucho daño también en los distintos territorios. Entonces les invitamos a que puedan informarse, que puedan generar debate al respecto y tomar postura, porque desde el movimiento estudiantil y desde la federación estamos en esa iniciativa, estamos movilizándonos y es fundamental que todos como comunidad podamos también posicionarnos e informarnos respecto a este conflicto. Así que les extendemos la invitación a que puedan visualizar y puedan escuchar atentamente este programa. Hola, bienvenidos a Debates Globales de la PUCB, un ciclo de programas de análisis que abordarán temas complejos que preocupan en el mundo de hoy, los cuales van a ser abordados desde distintas perspectivas de académicos y académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy conversaremos sobre el conflicto palestino-israelí, que como sabemos ha estado en el centro del debate internacional en los últimos meses, pero también entendemos que es un tema con largas raíces históricas y que por lo tanto requiere una discusión histórica de largo plazo. Y esta también puede ser analizada desde distintas perspectivas. Con el objetivo de ofrecer una aproximación a este tema, nos acompañan 3 académicos de nuestra universidad. Para comenzar, le damos la bienvenida a Rodrigo Figueroa, doctor en Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Barcelona, en España, y profesor del Instituto de Geografía. También nos acompaña Eduardo Araya, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Johannes Gutenberg Mainz, en Alemania, y actualmente profesor del Instituto de Historia y director general del Observatorio de Historia y Política de la PUCB. Y nuestro último invitado es Guillermo Calderón, doctor en Teología y Estudios Bíblicos del Seminario Teológico de Northwestern en Estados Unidos y profesor de la Facultad Eclesiástica de Teología. En la primera parte del programa, cada invitado abordará el tema desde su área de expertise académica. Entonces iniciaremos la presentación con Rodrigo del Instituto de Geografía. Adelante, Rodrigo. Bien, si queremos entender lo que está sucediendo en este contexto de la guerra árabe-israelí y en particular palestino-israelí, debemos considerar los aspectos geográficos tanto del ámbito global como del ámbito más local. Podemos partir entonces situando el conflicto en el Medio Oriente, en Israel y Palestina, ambos estados que están en el hemisferio norte, a la altura del paralelo 33, más o menos donde está en el hemisferio sur Valparaíso, pero también tenemos que vincularlos con los países que conocemos, en particular Europa. Y en ese sentido tenemos que entender que está más o menos a 4.000 kilómetros de distancia de Europa, es decir, lo que nosotros tenemos entre Arica y Punta Arenas aproximadamente. Esa es la distancia que hay entre Europa y el conflicto. Y nosotros estamos a más o menos a 10.000 kilómetros, ¿ya? Es decir, tendríamos que tomarnos un vuelo en avión para poder llegar ahí, ¿cierto?, en unas 12 a 15 horas directamente. Luego tenemos que entender desde el punto de vista geopolítico
que estamos en un área que se conoce como Medio Oriente, que es un concepto difuso que se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que se asocia principalmente a lo que son los países árabes y musulmanes, aunque hay que entender que hay una heterogeneidad, ¿cierto? No todos son árabes ni todos son musulmanes. Por ejemplo, Turquía e Irán no son árabes, ¿ya? Ese es el contexto en el cual nos encontramos desde el punto de vista global. Luego, si nos acercamos a una mirada, ¿cierto?, mucho más cercana, mucho más próxima a Israel y Palestina, podemos mirar desde el punto de vista topográfico una realidad que se asemeja un poco a nuestra, diría yo, litoral central de Chile y la cordillera de la costa. Es decir, tenemos un espacio, como vamos a ver en el siguiente mapa, un espacio topográfico costero de planicie que está luego rodeado por algunas montañas. Luego viene una depresión que va a dar al Mar Muerto y finalmente una montaña. Y hacia el sur, que no se ve en la gráfica, un desierto, ¿ya? Y eso condiciona o configura un área que es, desde el punto de vista geopolítico clásico, muy interesante, porque le da una suerte de protección natural ¿cierto?, a Israel, en particular, ¿cierto?, pensando en Israel, y a Palestina, de defensa natural frente a riesgos de agresiones externas. Por otra parte, desde el punto de vista aquí climático, tenemos de norte a sur, el sector más alto, ¿cierto?, desde el Golán, unas áreas mucho más húmedas, con un clima tipo mediterráneo, y hacia el sur nos vamos hacia un clima semiárido, incluso desértico. Y esto es muy relevante porque el recurso agua es escaso, y el recurso agua es un recurso muy estratégico respecto a su gestión, por parte de Israel, que hoy día, ¿cierto?, lo domina principalmente, y por parte del pueblo palestino, que tiene, ¿cierto?, escasez de recursos agua. Eso entonces son unas condiciones que hay que entender físicas, pero no hay que olvidarse de que hay unas situaciones históricas, culturales, que dan cuenta, ¿cierto?, de el amor al lugar, el terruño donde están los antepasados están enterrados de ambos pueblos, y que genera entonces un sentimiento hacia ese lugar de amor, de aprecio, ¿ya?, que hay que entender también en estas circunstancias. Luego, si volvemos al ámbito ya más político, el mapa que define en 1947 las Naciones Unidas para poder repartir lo que es Palestina, que antes pertenecía, ¿cierto?, a Gran Bretaña, parte con un proceso de división en dos partes, una para los árabes, ¿cierto?, en Palestina, y otra para los israelíes. Los árabes en dos áreas, ¿cierto?, el sector de Gaza, que hoy conocemos, más una extensión hacia el desierto, y el sector de Cisjordania. Y Jerusalén iba a ser administrado de manera internacional, ¿ya? Eso es el origen de lo que es posteriormente el inicio y el origen del Estado israelí, que luego de este proceso de partición, ¿cierto?, toma la iniciativa de independizarse y de asegurar el proceso de llegada de israelíes desde el extranjero para reunificar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. En cambio, vemos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, Palestina no ha podido convertirse en un Estado reconocido por toda la comunidad internacional. Ha habido posteriormente guerras, es decir, esta repartición injusta de todas formas, porque apenas, ¿cierto?, el 40% de la superficie se entregaba a los israelíes, que representan una población de cerca del 60%, a los palestinos, y luego el 40% restante era entregado, ¿cierto?, a los israelíes. Desde el punto de vista, acercándonos hoy día a una realidad preguerra de Israel con Hamás, tenemos una repartición y concentración de la población, como pueden ver en este cartograma, donde las partes más altas representan el volumen de población por área. Vemos que está la población concentrada hacia el centro, el norte y la costa de Israel y Palestina,
Y el sur, que es, ¿cierto?, un desierto, tiene muy poca concentración de población, ¿ya? Y eso da cuenta entonces también de una realidad muy compleja, porque estamos hablando de 7 millones de israelíes y 5 millones de palestinos que deben entonces utilizar el suelo disponible, el agua disponible, más las condiciones políticas de refugio, ¿cierto?, y de encierro en Gaza. Luego, también tenemos que entender que esta situación actual de Gaza y Cisjordania la tenemos que asociar a un concepto de cómo se ocupa el espacio, ¿ya? Es decir, cuál es el proceso de ocupación que Israel y colonización que Israel ha estado implementando en estas tierras, y podemos ver en el caso de Cisjordania, donde el 60% apenas de esta superficie es administrada por la Organización Nacional Palestina, que administra ese espacio, pero que uno puede ver en sus orillas, esos límites, está siendo cada vez más colonizada y controlada por Israel a través de puntos de control, a través de barreras, a través de vallas, a través de muros, que separan el área de colonización israelí de los palestinos. ¿Ya? Ese es un proceso entonces de ocupación de Cisjordania, sistemática, constante y cada vez más intensiva por la atracción de colonos israelíes. Y en el caso de Gaza, que a partir del 2007 es asumida políticamente por Hamas, Israel comienza o intensifica más bien un proceso de aislamiento de Gaza, con áreas de seguridad donde no pueden atravesar los palestinos, con muros, con sistemas de control, de chequeo, tanto físico como electrónico, y donde se controla la salida y la entrada desde ese lugar hacia Israel, que ha configurado, ¿cierto?, a cerca de 2 millones de habitantes desplazados y refugiados palestinos en Gaza, en una suerte, ¿cierto?, de lugar inhabitable, ¿ya? Como lo ha declarado las Naciones Unidas. Es un lugar inhabitable, donde el agua potable es apenas existente, donde la electricidad algunas horas al día están disponibles, donde la salud y la educación más bien son con ayuda humanitaria de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales, y por lo tanto se hace insostenible la vida en ese lugar. Dado que la ocupación de Israel, o más bien el aislamiento de Gaza por parte de Israel se ha dado, vemos que los palestinos han ido haciendo un uso o ocupación del espacio un tanto distinto. Dado que la superficie está controlada y aislada, ellos han ido construyendo túneles que le han permitido atravesar la frontera, ¿cierto?, hacia Egipto para poder traer bienes y servicios, ¿cierto?, que no tiene Gaza, como así también ha sido ocupado como sistema de defensa por Hamas, ¿ya? Y eso es lo que ha estado Israel descubriendo, ¿cierto?, y eliminando desde el 2013 en adelante. Y hoy día, a propósito, ¿cierto?, de esta situación de conflicto activo, ese es un punto principal de la acción del ejército israelí, pero que no puede ser destruido el túnel sin destruir las viviendas, la población que están en el nivel superior, ¿ya? O sea, no es un deber ser, han tomado esa decisión, ¿cierto? Ahí ustedes ven esta intricada red de túneles y cómo los túneles van intentando superar las barreras y el aislamiento de Gaza en la superficie. Entonces este modo de ocupación del espacio es algo que para nosotros es sorprendente, y para el mundo yo creo que es sorprendente, de cómo ha podido reorganizarse Gaza y en particular el aparato militar.
Y quiero volver, ¿cierto?, en esta última parte hacia este tema geopolítico de un nivel global. O sea, volvemos hacia lo global y debemos entender que este conflicto hace 75 años que en realidad tensiona las relaciones internacionales. El mapa anterior mostraba, ¿cierto?, cuántos países han reconocido al Estado de Israel y cuántos países han reconocido al Estado palestino. En color azul ahí ven, ¿cierto?, sobre todo Occidente, la OTAN ha reconocido al Estado de Israel. Solamente América del Sur, Asia ha reconocido a ambos países y los países árabes han reconocido solamente a Palestina. ¿Ya? Entonces ahí estamos, por eso también entendemos esta tensión que hay incluso en nuestro país a propósito de este conflicto. Por otra parte, Palestina está siendo apoyado por Irán, ¿cierto?, y una red de apoyo que está tanto hacia el norte, hacia el este y hacia el sur de Israel, con acciones, ¿cierto?, bélicas, que se constituyen entonces en un eje de resistencia frente al avance israelí por parte de los árabes, y por lo tanto es un eje de tensión. Como vimos una de sus respuestas, o vemos dos respuestas, ¿cierto?, los hutíes en Yemen y Irán a propósito de ¿cierto?, la muerte de militar y personal de su embajada, que bombardean, ¿cierto?, advirtiendo a Israel, ¿cierto?, bombardean por primera vez Israel directamente. Por último, no debemos olvidar que este espacio es un espacio con alta tensión nuclear, ¿ya? Israel posee bombas nucleares apoyados por Francia, está fuera de la mirada de la Organización Internacional, ¿cierto?, de control de las bombas atómicas, y por otra parte los países limítrofes están haciendo uso pacífico hoy día, ¿cierto?, de la energía atómica a través de la energía eléctrica, pero hay que entender entonces que estamos en un espacio de alta tensión por ese mismo efecto. Y finalmente no debemos olvidar que por el Mar Rojo cruza aproximadamente el 30% de los contenedores del planeta. Por lo tanto, el comercio internacional se puede ver muy afectado por algún conflicto que se dé allí, y el 12% del petróleo que circula por el planeta circula por ese paso, ¿ya?, por ese mar y por ese paso. Así que esas son condiciones que nos permiten entender que estamos ante un conflicto largo, un espacio geoestratégico global que afecta al mundo entero y que tensiona también al mundo entero. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación realizará su presentación Eduardo Araya del Instituto de Historia. Bien, buenos días. Esa frase de que el mundo global es bastante más que una simple frase. Tenemos un sistema internacional, un orden internacional, probablemente extraordinariamente más tensionado que en los últimos 30 años. Hay algunos cambios en el equilibrio mundial que son muy evidentes, en un conflicto creciente entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial, pero también la emergencia de nuevos actores, voy a usar un término propio de las relaciones internacionales, revisionistas, son actores que quieren transformar alguna parte del sistema internacional. El mejor ejemplo de esto es Rusia y su intervención primero en la península de Crimea en 2014 y posteriormente la guerra de Ucrania, que lo que intenta es, contra toda norma de derecho internacional, por ejemplo, transformar las fronteras de una manera unilateral por la vía militar, pero que además, ¿no es cierto?, como no había ocurrido prácticamente desde los años 60, ha generado de manera creciente la posibilidad del uso de armas nucleares,
aunque los recursos de Rusia también se extienden a la tecnología, inteligencia artificial, información. Bueno, y si a eso sumamos otro tipo de cambios, como por ejemplo los cambios tecnológicos, cuya evidencia más tangible es la inteligencia artificial, su desarrollo reciente, o por ejemplo los cambios relativos al calentamiento global, tenemos un sistema que se hace evidentemente más complejo. En circunstancias normales uno le gustaría partir por el contexto, pero en aras del tiempo quiero partir por el problema de Palestina, al cual ya el profesor Figueroa se ha referido parcialmente. El origen está evidentemente en la creación del Estado de Israel en el año 48. Con la creación del Estado de Israel se produce un problema que está un poco en el origen de la crisis que se extiende hasta el día de hoy, y es ese proceso que los palestinos denominan la Nakba, y que se generó por la expulsión de población palestina de sus territorios originales con la creación del Estado de Israel. En el año 48 más o menos 750.000 personas, y a eso hay que agregar más o menos unas 350.000 más en la guerra del año 67, ¿no? La creación del Estado de Israel partió por una guerra con el vecindario, una guerra con Egipto, Siria, Jordania e incluso Irak, en donde las fuerzas israelíes, aunque de una manera muy incipiente, logran imponerse militarmente. En el año 49 hay un armisticio, pero el armisticio dejó pendiente algunos problemas, por ejemplo, el tema de las fronteras, a los cuales Israel nunca ha querido, podríamos decir, llegar a una definición precisa de cuáles son los territorios a los cuales ellos aspiraban. De hecho, la generación que creó el Estado de Israel tenía claro de que las fronteras que se le asignaron en el año 48 no eran su aspiración. Su aspiración tiene que ver, y eso es muy evidente ahora, ¿no es cierto?, con los grupos más nacionalistas israelíes, que no necesariamente son los grupos más ultra ortodoxos, aunque claramente hay un vínculo entre ellos, de que las tierras que le corresponde al Estado de Israel es Eretz Israel, las tierras bíblicas de lo que los israelíes denominan Judea y Samaria, que es Cisjordania, que son los territorios que también históricamente ocupa la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, hay un problema de tierras y hay un problema de emigrados que está como en el núcleo del conflicto, ¿no? Y aquí también no hay que perder de vista que hay una suerte de dimensión simbólica, tanto de la tierra como de la catástrofe, porque, por ejemplo, es muy importante no perder de vista que la creación del Estado de Israel tiene que ver con la garantía de la seguridad de los israelíes y los judíos, de que no se repita el Holocausto. Y por lo tanto, la creación del Estado de Israel tiene que ver con una suerte de pacto social con su propio Estado respecto de garantía de la seguridad, ¿no? Pero eso evidentemente se rompe con los atentados de octubre, ¿no? Y entonces hay una apelación al Holocausto, a la repetición del Holocausto, con los atentados de octubre, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de los palestinos, en donde los palestinos pueden apelar de alguna manera a su propio holocausto, la Nakba, y además el territorio. En ambos casos está presente de manera simbólica, pero muy fuerte, tanto el problema del territorio como el problema de una historia asociada a la idea del holocausto, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, Israel y sus vecinos tienen una serie de guerras. La primera es la del año 48, hay otro conflicto con una intervención francesa e inglesa en el año 56, hay una guerra, la famosa guerra de los 6 días en el año 67, en donde Israel de manera preventiva ataca a Egipto y Siria, lo cual le permite expandir sus territorios a todo lo que hoy en día es la península del Sinaí, Cisjordania, incluyendo Jerusalén, y las alturas de Golán en Siria. Hay una guerra, podríamos decir, de revancha en el año 73, en donde los egipcios
y los sirios, fundamentalmente, marginalmente Jordania, atacan Israel, pero de nuevo Israel logra imponerse militarmente. Esto es muy importante porque esto permite entender el primer proceso de paz, ¿no? En la época del presidente Carter, en donde finalmente un gran líder egipcio, Hosni Mubarak, llega a un acuerdo de paz con los líderes israelíes, lo que le permite a Egipto la recuperación de la península del Sinaí. Y es muy importante ese dato porque después de ese acuerdo de paz entre Egipto e Israel no hay más guerras de los países árabes vecinos con Israel, aun cuando Israel y Siria siguen enfrentándose en el Líbano en el año 82. Particularmente hay una guerra civil y una intervención israelí en el Líbano en el año 82. Ahora, con posterioridad a esa fecha hay un proceso de paz muy importante, entre medio está la famosa Intifada, y hay un proceso de paz que lamentablemente no prospera en la época ya del presidente Clinton. Está primero los acuerdos de Oslo y después lo que se denomina Camp David II, en donde un gobierno socialdemócrata, primero el de Yitzhak Rabin, que lamentablemente fue asesinado por un terrorista israelí, y fundamentalmente Ehud Barak, generaron las condiciones para que se produjeran el momento, podríamos decir, más propicio para un gran acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, que implica, por ejemplo, el reconocimiento ya del 88 en adelante de la Autoridad Nacional Palestina del Estado de Israel, y el 99 la posibilidad incluso de que más o menos el 80% del territorio en disputa le fuera asignado a la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, quiero usar algunos minutos para tratar de referirme a Hamás. Hamás se crea precisamente, más que se cree, existía de antes, pero el auge de Hamás, particularmente en Franja de Gaza, tiene que ver precisamente con el reconocimiento de la antigua OLP, la Autoridad Nacional Palestina, de la legitimidad del Estado de Israel, ¿no? Y particularmente, bueno, Hamás, como yo creo que señalé, Hamás representa una forma de radicalismo islámico suní, o sea, es un grupo yihadista que cree o sostiene la necesidad, en el fondo, de eliminar la existencia del Estado de Israel, no plantea ningún tipo de coexistencia, como suelen decir los militantes de Hamás, entre el río, Jordán, y el mar, solo un Estado con Jerusalén como capital, islámico, pero radical islámico. O sea, es un grupo que representa tendencias no solamente anti-israelíes, sino en general anti-occidentales, contrarias a toda forma de modernidad occidental. Bueno, ese grupo logró imponerse el 2005. El gobierno conservador de Ariel Sharon abandonó el control de Gaza. En el 2007, Hamás se las arregló para expulsar, ganar primero elecciones y expulsar por la vía militar a la Autoridad Nacional Palestina y, por lo tanto, consolidar su control en Gaza. Ahora, para terminar, quiero decir que, bueno, el éxito o la supervivencia de Hamás en Franja de Gaza no se entiende sin el apoyo iraní, y hay que entender que desde la Revolución Islámica del 78, Irán, junto con declarar que Estados Unidos es el gran Satán, el otro Satán es Israel. Y en el fondo, lo que hace el Ayatollah Khomeini muy tempranamente, y hasta el día de hoy todos los regímenes, todos los gobiernos, de esta teocracia chiita que gobierna Irán, es asumir de que, particularmente en la medida que los otros países árabes no se hacen cargo de la defensa de los intereses de los palestinos,
es Irán el que debe asumir esa realidad. Entonces, desde prácticamente el año 78 hay una relación de confrontación entre Israel e Irán, y el gobierno iraní ha creado una red de organizaciones en función de ese tipo de intereses, una de las cuales es una organización chií en el Líbano. El Líbano tiene 40% de población chiita, y por lo tanto ahí creó un aparato, una suerte de partido político, religioso, militar, que es un brazo armado que le ha permitido a Irán tanto operar en contra de Israel como en la guerra civil del Líbano o en los conflictos de Siria, por ejemplo en contra del 2015 cuando aparece el Estado Islámico, que es otra forma de radicalismo islámico. Y entonces esto permite entender bueno, las vinculaciones que posteriormente nos llegan a entender, por ejemplo, el ataque de Israel a la embajada, perdón, al consulado de Irán en Siria, y las reacciones de los bombardeos, del intercambio de bombardeos los días 13, 19 de abril pasado, que han puesto el riesgo de un escalamiento mayor del conflicto, que a su vez, como señalaba el profesor Figueroa, tiene otra suerte de proxy wars, guerras, ¿no es cierto?, por intermediación en el área del Mar Rojo con hutíes en Yemen. Pero quiero concluir haciendo una referencia al tema de la reacción de Hamás y los atentados de octubre. Bueno, eso se explica porque prácticamente desde el 2018, al menos, la situación de Palestina no ha tenido ningún cambio, porque los gobiernos posteriores a Ehud Barak, los gobiernos conservadores israelíes, no han hecho absolutamente nada en función de algún tipo de avance que resuelva las demandas de los palestinos, no solo por un Estado, por ejemplo, sino por el tema de la progresión de los asentamientos israelíes en territorio de Cisjordania. El contexto de octubre además se da en la posibilidad de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Por lo tanto, esta reacción hay que mirarlo también desde la lógica de lo que significa la idea del martirio en el mundo radical islámico, pero fundamentalmente es como una suerte de reacción no solo de cara a Occidente, sino fundamentalmente al propio mundo árabe respecto de la situación de los palestinos, en el fondo para tratar de movilizar algún tipo de recurso nuevamente en función de los intereses de Palestina. Y además, claro, generar un símbolo, una acción simbólica en contra de su propia competencia en el mundo palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahora iniciará su intervención el profesor Guillermo Calderón. Respecto de Gaza, hasta octubre, hasta la época de los atentados, había 1.000 cristianos en Gaza. Es una minoría absoluta. En 2,5 millones de habitantes hay 1.000 cristianos en Gaza. De esos 1.000 cristianos, 150 son católicos, más o menos. El resto se reparten entre ortodoxos y gente de la iglesia bautista. Hay tres iglesias, una católica, la de la Sagrada Familia, una ortodoxa y una bautista. La situación, en el momento de los atentados, el párroco de esa parroquia es el padre Gabriel Romanelli, un padre argentino que está ahí, el párroco. Él estaba en Belén al momento del cierre de la frontera y recién anteayer, o sea el lunes, pudo regresar a Gaza, pudo entrar de nuevo a Gaza junto con el cardenal Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, que es la máxima autoridad católica de la zona. Digo esto porque la presencia, en este caso católica, ha sido principalmente humanitaria, más que proselitista. No se pretende andar convirtiendo gente, sino que la pretensión siempre ha sido estar cerca
de los cristianos, de esa minoría cristiana, pero al mismo tiempo, a partir del conflicto y durante todos los conflictos hacia atrás que mencionaba el profesor, todos esos conflictos ha tenido una presencia el catolicismo. Hay una misión, ya desde hace 60 años, que hay una misión de Tierra Santa, instalada en Tierra Santa, sin contar, o sea, sin dejar de mencionar la presencia de los franciscanos, que son los custodios de los lugares cristianos, lugares católicos, que están ahí en lo que llamamos Tierra Santa, y la presencia de muchas religiosas que incluso hoy día tenemos noticias que ya decidieron quedarse en Gaza desde el principio del conflicto. Están ahí y no se fueron. Y la parroquia de la Sagrada Familia se convirtió en un lugar de refugiados, en un centro de ayuda y de asistencia. Alcanzó a quedarse adentro, no estaba afuera, un padre que se llama Yusuf, que es egipcio, y este padre católico ha estado a cargo de la parroquia todo este tiempo en ausencia del padre Romanelli. Y montaron, en el recinto parroquial, montaron un campo, o sea, un lugar para refugiados y para ayuda y atención médica de todos los tipos. Dentro de la catástrofe, o sea, eso no hay que perder de vista, dentro de la catástrofe que está ocurriendo. De hecho, han muerto incluso catequistas católicas a manos de francotiradores, que no sabemos de dónde vienen. El padre Romanelli decía una cosa muy interesante, que antes de esto, Gaza era una prisión con cielo abierto. 2.300.000 personas encerradas en Gaza bajo digamos, la dictadura de Hamás. Hamás no dejaba ni siquiera desplazarse. Eso no hay que perderlo de vista. Y toda esta gente musulmana, cristiana, quedó al medio de esta discusión. Por tanto, ellos que eran ya víctimas de Hamás, muchos de ellos, hoy día son víctimas de la guerra, y han pagado con su vida muchos de ellos, o sea, varios miles. Entonces, no hay que perder de vista eso. Entonces, la presencia católica y cristiana en general se ha centrado en lo que es la ayuda humanitaria. Organizaciones internacionales como Cáritas, como decía yo, las misiones. Hay dos de los latinoamericanos, en la parte del padre argentino, hay dos hermanas peruanas, y son mellizas, dos monjitas peruanas mellizas, que se quedaron allá. Se quedaron y decidieron quedarse, les ofrecieron evacuar y se quedaron. Y ¿qué es lo que ha sido? Trabajar, hay médicos católicos metidos entre medio, trabajar haciendo lo que es posible en este instante. Como les decía recién, el lunes pudo entrar el patriarca de Jerusalén a ir a ver cómo estaba la situación en Gaza. Entonces esta minoría cristiana ha tenido también una presencia de ayuda humanitaria sin mirar la religión, ni la etnia, ni el origen de las personas, sino que acogerlos a todos por un tema de simplemente de humanidad. Ahora, el tercer punto que quería referirme es que, lo voy a hacer en la persona de los últimos tres papas, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica dentro de todo esto que hemos escuchado y toda esta historia? En el año 1984, en una carta que se llamaba Redemptionis Anno, o sea, Año de la Redención, el Papa Juan Pablo expresamente reconoce el derecho de los palestinos a tener su territorio. O sea, y lo dice expresamente, ¿no? Los palestinos tienen derecho a tener su territorio. Y esa ha sido la constante diplomática del Vaticano en adelante, en reconocer el derecho de la creación de un Estado palestino. Ahora, la diplomacia vaticana, pues, como digo recién, se puede reflejar un poco en lo que han ido haciendo los papas en sus viajes tanto a Israel, a Tierra Santa, como a los grupos que han recibido en el mismo Roma. Papa Juan Pablo fue recibido en Belén por el entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat. Juan Pablo ya está en sus últimos años de vida, y el Papa Juan Pablo en el discurso de bienvenida que le hacen, sutilmente le habla a Arafat
de que el terrorismo no es la salida. Recordemos que Arafat fue líder de la OLP, que fue en su momento un brazo terrorista. Pero aparte de advertir eso, el Papa también reconoce los derechos de los palestinos, y tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto estuvieron en los campos de refugiados palestinos. Estuvieron con ellos, fueron allí, hablaron. Y también el Papa Benedicto, de manera muy franca, al momento de despedirse en su viaje del año 2009 en el aeropuerto Ben Gurión, le dice a la autoridad judía, le dice: miren, aquí lo que vi, lo que me llevo en mi mente es un muro. Un muro. Y más adelante dice, bueno, en ambos lados del muro tiene que existir la generosidad de poder ponerse de acuerdo. Siempre la línea ha sido la búsqueda de la paz. Vemos ahí tanto al Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco también, reunido con las autoridades de ambos lados, con palestinos y con israelíes. Shimon Peres, Mahmoud Abbas estuvieron juntos con el Papa Francisco, fueron recibidos en el Vaticano. Mahmoud Abbas se recibió también con el Papa Benedicto. Es decir, ha habido una acción diplomática permanente, ya sea a través de encuentros, como ahí vemos al Papa Francisco con Shimon Peres y Mahmoud Abbas. Siempre ha sido una tendencia al tema de la búsqueda de la paz, de sentarse a conversar, ¿no? Que la diplomacia es lo que tendría que imponerse. Y obviamente el constante apoyo de los papas a las acciones de los agentes católicos que están instalados allí, digo, agentes pastorales católicos, las ONG católicas, que han estado siempre instaladas, ayudando, cooperando y tratando de hacer más llevable ese sufrimiento, porque esa palabra no se puede dejar fuera. Hay un sufrimiento indecible en esa zona, de ambos lados. Y por otro lado, ahora, el Papa Francisco, uno revisa los últimos textos, el Papa Francisco a la semana siguiente de los atentados del 7 de octubre, a la semana siguiente levantó la voz. Inmediatamente, desde Roma, empezó a decir: este no es el camino, devuelvan a los rehenes. Empezó a hablar de paz. Y uno lee las alocuciones del Papa Francisco y son verdaderas un clamor. O sea, en alguna parte dice: basta, terminen con las armas. Es decir, hay como una... Y no son palabras más bien de un buenismo, o que mira este caballero que es buena voluntad, sabemos que no lo escuchan, sino que es una manera ética, moral, de presionar también, y de presionar y de sentar un precedente. O sea, que esa voz, de alguna manera, también es replicada, o puede ser replicada por el resto de los gobernantes. El diálogo con los líderes de las otras religiones también ha sido importante, el diálogo con el sector musulmán, el diálogo que llevaban los papas, los tres, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, con los líderes, los rabinos de Israel, los rabinos en Roma. Han sido todas instancias en las que se ha buscado un esfuerzo diplomático y estar apoyando siempre acciones, por ejemplo, como los diálogos de paz, Camp David, Camp David II, o sea, siempre estuvieron presentes el Vaticano apoyando esto, apoyando esta iniciativa. Así que yo creo que desde el punto de vista religioso, esta situación, hoy día, en este instante, la situación es muy compleja, pero yo creo que la constante, podemos dar cuenta de católica, ha sido la constante de la búsqueda diplomática, la constante de invitar al diálogo de paz, la constante de invitar a que las personas se junten. Esa ha sido la constante permanente en estos últimos años. Bueno, en este segundo bloque quisiéramos desarrollar una conversación entre los invitados al programa con el objetivo de facilitar el intercambio de ideas y las reflexiones que ustedes ya han planteado.
Entonces quisiera plantearles una primera pregunta para iniciar la conversación. Entonces la pregunta sería, según ustedes, ¿cuál debiese ser el rol de la comunidad internacional ante este conflicto? Es decir, como los actores del sistema internacional, y con esto no solo me refiero a los estados, sino que también a las instituciones intergubernamentales, a las instituciones religiosas, como ya ha adelantado Guillermo, y cómo debiesen abordar la dimensión ética que supone este conflicto, quizás en tensión en algunos casos con los intereses geopolíticos que también están en juego. O sea, uno puede constatar que en general hay una reacción creciente internacional que se ha ido traduciendo después de podríamos decir, un inicio en octubre, de una reacción muy fuerte de solidaridad con Israel razonablemente por el tema del ataque terrorista de Hamas, ha ido progresivamente estableciendo una distancia respecto de la política exterior del gobierno de Netanyahu por la evidente transgresión de todo tipo de normas relativas a derecho humanitario en relación a Gaza. Esto se ha traducido en algunos casos en reacciones de la sociedad civil, lo hemos visto en movimientos universitarios en distintos lugares del mundo, particularmente Estados Unidos, comprensiblemente en Estados Unidos, además por la relación histórica que los gobiernos norteamericanos y el gobierno de Biden ha sido como respaldo al gobierno norteamericano, pero también recientemente la decisión de la Corte Internacional de Justicia de condenar tanto a la cúpula de Hamas como al menos a dos figuras centrales del gobierno de Israel, a Netanyahu y al ministro de Defensa, por el tema evidente de transgresión al derecho humanitario. Entonces, a ver, una cosa creo yo que es como se ha ido evidenciando la certeza de que la garantía de la seguridad de Israel no puede ser a costa de cualquier cosa, de que el derecho internacional no puede ser a la carta, en donde uno toma lo que le gusta y lo que no, y que el derecho debiera valer para todos los actores, independientemente de su tamaño, su peso en el sistema internacional, ¿no? Pero finalmente, la capacidad de que eso se traduzca en decisiones es bastante limitada. Sí. Sí, a mí me parece que mirando la evolución, sobre todo de la ocupación del espacio y del entorno, ¿cierto? Poco amistoso que hay en torno, ¿cierto? a Palestina e Israel, ¿cierto? De estos grandes grupos que apoyan a uno o a otro, uno ve que hay cada vez más, ¿cierto? un proceso por parte de Israel de ir, ¿cierto? hacia el objetivo político de Estado, ya sea por derecho o de facto. O sea, esas dos formas, ¿cierto? de actuar son bastante claras, lo vemos en cómo se ha ido reduciendo el tamaño, ¿cierto? del espacio palestino que reconoce, ¿cierto? las Naciones Unidas, pero no los países en su totalidad. Vemos cómo los procesos de ocupación de Cisjordania, de colonización, expulsando a los residentes, ¿cierto? anteriores, a los palestinos, y cómo, y eso que estamos ante, ¿cierto? la Autoridad Nacional Palestina, que llegó a un acuerdo, ¿ya? O sea, imagínate lo que pasa con Gaza, donde está, ¿cierto? Hamas, que no llega a acuerdo con Israel y donde se la aísla. O sea, no hay una situación intermedia donde uno ve que una situación de buena vecindad, ¿cierto? con Israel genere una alternativa mejor, ¿ya? Porque Cisjordania es el mejor ejemplo de la mejor voluntad de convivir, y vemos que desde el punto de vista del espacio cada vez se le restringe, cada vez se amplía la colonización israelí. Está el tema también de que evidentemente que la solución militar
que plantearon los estados árabes en un principio fue absolutamente desastrosa. O sea, eso dio pie al derecho a la guerra, ¿cierto? Y a ocupar los espacios que han ganado en una situación de guerra, ¿cierto? De manera, ¿cierto? Por acción directa. Entonces, pareciera también que ahí hay más claridad estratégica, más claridad de uso de la fuerza, de la violencia entre estados por parte de Israel que por parte de los estados árabes en el pasado. Eso ha hecho que la situación que hoy día se vive es también a propósito de esa situación de una solución de guerra. Por lo tanto, la solución de la guerra la solución no va por la vía, ¿cierto?, de la violencia o de la guerra, porque la situación actual, ¿cierto?, es producto de esa decisión inicial. Ahora, vemos que los apoyos están, ¿cierto?, de una parte de los estados, pero hay otros actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, las fuentes de información que hemos utilizado están elaboradas por organismos, ¿cierto?, no gubernamentales que permitan a lo menos tener claridad de qué está sucediendo en el día a día, digamos, tener datos de cómo es la vida en estos espacios, o cómo falta, ¿cierto?, una serie de necesidades humanas básicas. Por otra parte, ¿cierto?, están las organizaciones no gubernamentales, están las organizaciones de la sociedad civil que debiesen estar poniendo cada vez más atención en este lugar y no olvidarla, ¿no? Recuerdo desde mi juventud, estudiando en la universidad, que también hacíamos ciertas manifestaciones en contra de la situación de Palestina. O sea, estamos hablando de 40 años atrás, eso como que se perdió, esa solidaridad internacional o esa mirada internacional hacia situaciones como la de Palestina. Y por otra parte, finalmente, ¿cierto?, esta comunidad internacional, si no mira que está cambiando, tal como, ¿cierto?, nos comenta Eduardo, está cambiando también las reglas del juego. Entonces, como estamos en una época de transición, la verdad es que es difícil ver una alternativa, sobre todo basada en el pasado, ¿no? Más bien hay que pensar cómo, tal vez lo que nos comenta, ¿cierto?, Guillermo sobre, ¿cierto?, la actitud de las religiones, ¿cierto?, de los líderes religiosos, es la actitud hacia la cual hay que ir, digamos, plantearse desde la paz, cómo llegamos al acuerdo. Pero es realmente difícil pensar cuánto de eso puede aportar a una solución pronta, digamos. Gracias, Rodrigo. Desde el punto de vista musulmán se habla de una lucha interior, de la transformación interior del hombre, pero también la yihad es material. O sea, hay una guerra contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Todos nosotros. Todos nosotros somos los infieles. Entonces, estamos ante un diálogo que se hace difícil. ¿Por qué? Porque si bien la diplomacia vaticana puede ir a dialogar con un líder judío, que a su vez también tienen facciones, tenemos por ejemplo los ultraortodoxos, que no quieren saber nada con el sionismo. Los sionistas son los que lograron el Estado palestino. Ellos reclaman que la tierra prometida a Abraham es la Cisjordania completa, incluso un poquito más al norte. Y por otro lado están los musulmanes, que también reclaman lo mismo. Pero también hay facciones, por ejemplo, con Hamás. ¿Con quién se dialoga religiosamente en Hamás? Con Hamás. Los líderes musulmanes también, algunos son chiitas, otros son sunitas. Entonces, el diálogo interreligioso es muy difícil en este contexto, muy complejo, por lo tanto, que podría decirse que podría ser una salida hacia donde ir, pero no es una salida fácil hacia la cual se puede transitar. Muchas gracias, Guillermo.
Recogiendo entonces lo que han dicho nuestros tres invitados, Rodrigo, respecto a las características geográficas y físicas de esta zona y cómo a lo largo del tiempo se ha ido ocupando este espacio desde el punto de vista político y social. Eduardo también con la mirada al sistema internacional, también desde un punto de vista histórico y de las relaciones que se han desarrollado en esta área, en el Medio Oriente. Y también Guillermo, considerando la importancia del factor religioso y social y el diálogo interreligioso y las acciones humanitarias también que desarrollan los católicos en la zona. Yo quisiera hacerles una segunda pregunta para ir cerrando la conversación, que tienen que ver en cómo ustedes visualizan o son capaces quizás de imaginar una salida o un desenlace a este momento quizás particular del conflicto, lo que hemos visto en los últimos meses, pero también quizás pensando en el futuro, cómo las sociedades involucradas podrían enfrentar o lidiar con esta herencia que es difícil, que es compleja, con una mirada puesta en el futuro también. A ver, uno de los problemas que tiene el conflicto es que el gobierno israelí tiene, podríamos decir, en perspectiva una solución militar, pero no tiene ninguna alternativa política de solución. O sea, la preocupación de Netanyahu es eliminar físicamente a Hamas, pero claro, eliminar a Hamas en la práctica la única alternativa posible sería eliminar a toda la población civil de Gaza, lo cual no es viable. Ni siquiera en la lógica de los más radicales del Estado de Israel, aunque hubo un ministro israelí que dijo que había que lanzar una bomba atómica en Gaza, sin ningún pudor. Ahora, por otra parte, ahora Estados Unidos, el gobierno de Biden, nuevamente ha puesto como en discusión, como alternativa, la existencia de dos estados, de un estado palestino junto con un estado israelí. Pero cuando uno recuerda lo que señalaba Rodrigo y mira el mapa de lo que hoy en día es Cisjordania, como dirían los israelíes más radicales, Judea y Samaria, Cisjordania es una especie de archipiélago de islitas, de pequeñas comunidades palestinas en un mar israelí. Por lo tanto, desde el punto de vista, podríamos decir, estrictamente geopolítico, incluso estrictamente geográfico, en esas condiciones un Estado palestino es prácticamente inviable. O sea, es un Estado que no tiene frontera, en donde la única frontera que existe, la única racionalidad de la frontera, es garantizar la seguridad de las comunidades israelíes. Hay datos estadísticos en donde un porcentaje muy importante de los jóvenes en Cisjordania, o sea, personas menores de 30, en Cisjordania y árabes en Israel, que entienden que la solución de dos estados ya no es viable y que la única alternativa viable sería la convivencia de las comunidades palestinas dentro del propio Estado de Israel, pero eso evidentemente pasaría por una condición que hoy en día tampoco es viable, y es que en la práctica Israel suprima el régimen de apartheid, que en la práctica condiciona la vida de las personas, de los palestinos en Cisjordania. Ahora, ¿qué condiciones mínimas creo yo que debieran producirse para avanzar sobre algún tipo de solución política? En primer lugar, un cambio de gobierno en Israel, y en segundo lugar, una acción mucho más decidida por parte del gobierno norteamericano de presionar a Israel por algún tipo de solución política que de momento no existe. Sí, yo concuerdo que efectivamente falta una solución política, ¿no? Más allá de las teorías, ¿cierto?, del Estado,
en la realidad, cómo superamos, ¿cierto?, lo que hoy viven en la realidad los palestinos en, ¿cierto?, Cisjordania, por ejemplo, que uno podría decirse es el mejor ejemplo, podría ser el mejor ejemplo de convivencia, que no lo es, y precisamente pasa por ese proceso de convivencia, de desterrar la idea de no convivir con el otro y de tratar de expulsarlo. Porque si no, y para eso se requiere el apoyo decidido de los líderes mundiales. O sea, efectivamente, si no hay, primero, presión, cada vez mayor presión hoy día para detener ¿cierto?, la guerra en Gaza y los procesos, ¿cierto?, de crímenes de guerra que se están investigando, ¿cierto?, en este momento, que están ocurriendo, primero eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y para eso los líderes mundiales son los que apoyan a Israel, sobre todo. Es lo primero que debiese pasar para poder ir hacia una alternativa más del siglo XXI que pudiera abordar este conflicto y esta convivencia finalmente. No debemos olvidar que también en Chile tenemos a esos refugiados y a esos, ¿cierto?, migrantes palestinos, ¿no? Chile es uno de los países donde más palestinos reunidos están en el extranjero, y entre ellos en la región de Valparaíso. O sea, Calera, La Calera y su entorno es un lugar de migrantes, ¿cierto?, palestinos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto es algo que debe importarnos como sociedad chilena, de impulsar ahí esos procesos de presión y de diálogo, ¿verdad?, como está haciendo el presidente actual, ¿verdad?, presionando por lo menos desde este país, ¿cierto?, pero sobre todo para generar procesos de diálogo entre estos pueblos. Gracias, Rodrigo. Bueno, estamos claros que es muy difícil, sí, la situación muy compleja. Ahora, yo creo que en lo inmediato, porque esto va a terminar en algún minuto, esto va a parar, tiene que parar. En lo inmediato van a tener que ponerse de acuerdo, y no sé cómo lo van a hacer, pero urgente va a ser la reconstrucción de Gaza. Gaza está destruida prácticamente. Hay 2 millones de personas dándose vuelta. O sea, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Primera cosa, en lo inmediato. En lo segundo, yo creo que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria tienen que seguir actuando y se les tiene que seguir apoyando pero con todo. Médicos Sin Fronteras, la Cáritas, etcétera, etcétera. Volver a levantar hospitales allí, por ejemplo. Yo creo que en lo inmediato lo que se puede hacer es justamente apoyar a las organizaciones internacionales. Y lo otro, a propósito de lo que dice Rodrigo, generar también un espacio de diálogo fuera de la zona, es decir, en todos nuestros países. Ayudar a que no recrudezca nuevamente el antisemitismo. Ya hay expresiones antisemíticas muy fuertes en algunos países de Europa, por ejemplo en Francia, y establecer puentes de diálogo. El diálogo sigue siendo, porque el diálogo apacigua los ánimos, y tratar de hacer desde el resto del mundo, aparte de las acciones políticas y diplomáticas, generar un ambiente de paz y armonía, y en eso las religiones pueden ayudar bastante, ¿no? Acá en Chile, por ejemplo, la mayoría de los palestinos son cristianos, ¿no? Entonces, el mundo judío en Chile no es tan numeroso, pero hay un espacio de convivencia que se puede dar, ¿ah? Que el conflicto no salga de ahí al resto del planeta, ¿eh? Que eso sí que sería bastante caótico, ¿no? Yo creo que por ahí en lo inmediato es lo que se puede hacer. Gracias, Guillermo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. Quisiera agradecerle a nuestros invitados por haber participado el día de hoy. Todas sus reflexiones, sus ideas han sido muy iluminadoras y muy interesantes para lograr entender mejor y profundizar en este conflicto palestino-israelí que
que ha llamado la atención de todos y nos tiene preocupados en estos tiempos. Los queremos dejar cordialmente invitados a ver los próximos capítulos de este programa, porque comprender el mundo es el primer paso para cambiarlo. Así que no te pierdas Debates Globales en la PUCB. Hasta la próxima.